Hay cosas que son de la tierra, ¿no? Y que por ser de la tierra se nos trepan por las patas y se nos meten adentro del alma. Son inevitables, son esas cosas que uno no puede obviar, no puede pensar que las desconoce, porque aun cuando no son parte de lo que uno escucha habitualmente, o sí, eso es de acuerdo al gusto de cada uno, pero ocurre que sobre todo cuando estamos fuera del país, cuando estamos lejos, escuchamos y nos pega adentro porque es nuestro. Y no importa de dónde, porque en un país tan grande como el nuestro, es difícil poder establecer algo específico, ¿no? Algunas veces, estando en el exterior, me dicen, bueno, porque la música de Argentina es el tango. Le digo, ¿y qué hacemos con la samba, con la chacarera, con la cueca, con el chamamé, con la guaraña, la polca, la chamarrita, la vidala, la baguala, la milonga sureña, la milonga pampeana, qué sé yo? Mire, estamos a nombrar, no paramos más. Es que es parte de lo nuestro y uno cuando escucha dice, eso es parte de mi tierra, eso es parte nuestro. Y yo celebro que en estos tiempos muchos grupos de muchachos jóvenes hacen fusión con rock y con diferentes estilos, pero que la base es de la música que tiene que ver con nuestra tierra, con lo nuestro, con lo que viene de adentro. Así que felicitaciones a quienes recién estuvieron cantando y es bueno poder escucharnos, ¿no? Eso es muy bueno. Sobre todo en épocas que con la llamada globalización te quieren meter todo de todos lados, y no está mal enriquecerse con lo que viene de diferentes lugares, pero hay quienes tienen una tendencia a decir que todo lo de afuera es bueno y lo de adentro es malo. Entonces, para esos que vienen con esa clase de argumentos, es bueno responderle no con palabras, sino con hechos, haciendo cosas buenas y mostrando de que se puede hacer cosas muy, muy lindas, porque lo que nosotros tenemos es muy rico, muy rico. Alguna vez con alguien de Panamá, un músico muy conocido, yo le contaba de los ritmos que nosotros tenemos y que en realidad nosotros en Argentina tenemos menos ritmos que en Perú, por ejemplo. Perú es mucho más rico que nosotros en ritmos musicales. Y cuando yo le contaba todo lo que tenía, decían, pero es increíble. Digo, exactamente, es increíble. Y eso es una riqueza maravillosa porque tenemos la bendición de tener, mal que le pese a algunos, porque intentaron dañarlo, muchas etnias y muchos pueblos metidos en la sangre. Es decir, aunque intentaron dañar, matar, destruir a pueblos originarios, hay una altísima porción de la población argentina, pero altísima, por arriba del 50%, que tiene sangre de pueblos originarios en las venas. Y a lo mejor usted lo ve muy blanquito, pero adentro, como también sangre afroamericana, ¿no? Tenemos muchos afroargentinos, pero también algunos no saben que tienen adentro sangre afro, y de repente cuando suena un candombe o algo por el estilo, les surge todo eso. Y muchos no entienden y no lo saben en cuanto a la música. Por ejemplo, la palabra tango no es tango, es tangó, y viene del africano, es un ritmo de África. Entonces, estamos llenos de esto y es lindo saber que tenemos toda esa diversidad metida adentro y que la tenemos que defender. Y la manera de defenderla es sacarla y que se vea viva, que la podamos disfrutar. Y en esto, las mujeres tienen algo espectacular, porque las mujeres tienen una relación con sus hijos 9 veces más temprana que cualquier otro ser. Y cuando ustedes están cantando, el bebé en la panza está escuchando.
De la misma manera, cuando ustedes se angustian o están felices, ellos también reciben lo que están viviendo. Pero qué bueno que nosotros desde el vientre, y que cada mujer sea consciente que desde el vientre le está pasando a su hija, a su hijo, no solamente lo que tiene que ver con un acervo cultural, sino con un acervo espiritual. Y es ahí donde mi relación con Dios es fundamental, porque eso también lo va a vivir el bebé. Y esas experiencias aún desde el vientre. Mire, dice la Biblia que Juan el Bautista fue bautizado en el vientre de Elizabeth, de su mamá. Cuando María entró embarazada de Jesús, Elizabeth, que estaba embarazada de más tiempo que María, dice que Juan el Bautista en el vientre saltó y fue lleno del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Así que ustedes tienen un privilegio que nosotros los hombres no tenemos. Dios las coronó con algo maravilloso y sería muy bueno que aprendan a disfrutarlo. Algunas veces porque el embarazo no es, se pone en un momento se pone difícil, ¿no es cierto? Cuando ya el embarazo está avanzado. Al principio, porque si no tenés un embarazo de los tranquilos, vivís con arcadas y con náuseas y con cosas por el estilo. Pero después ya se pone pesado el asunto. Disfrútenlo. Disfrútenlo. Porque cuando terminó, terminó. ¿No? Y después el cordón umbilical se corta. Seguramente muchas de las que están aquí habrán escuchado acerca de Jesús y tienen cierta doctrina o dogma en la cabeza y se lo imaginan a Jesús de ciertas maneras. El apóstol San Juan, que lo conocía quizás como nadie, porque al ser el más pequeño de todos los apóstoles era el que estaba muy cerca de Jesús, Jesús lo cuidaba mucho y relata la Biblia que era el que se recostaba en el pecho del Señor. Ese muchachito creció y después de crecer escribió un evangelio. Y en el evangelio que él escribió, no hizo como los otros 3 evangelios, donde se narra la historia de Jesús más o menos cronológicamente. Según coinciden la mayoría de los investigadores y de los historiadores, este evangelio es el último en ser escrito. Y Juan, aunque hay muchas dudas sobre la fecha en que fue escrito, pero sí, Juan ya era un hombre y ese hombre va a relatar a un Jesús que tiene un contrarrelato con lo que ya se veía en la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos que habían salido del judaísmo, habían entrado en el cristianismo y habían hecho del cristianismo una religión. Y Dios no quiso establecer una religión. Cuando hablamos de iglesia, iglesia es una voz, bueno, en el caso nuestro viene del latín, pero en realidad la raíz viene del griego. Eclesia. Eclesia era un grito que se daba en las ciudades cuando llegaba alguien, portavoz, ya sea del gobierno, y empezaba a gritar eclesia, eclesia, y decía esto nada más. Y entonces toda la gente que vivía en ese pueblo, en esa ciudad, salía y se iba a la plaza o se iba al lugar de convocatoria y tenían allí una asamblea. Es decir, que la iglesia era una asamblea y no era una palabra religiosa. Los griegos lo utilizaban para hacer sus asambleas, asambleas de comunidad, para hablar de sus temas, de sus situaciones. Y entonces iglesia, eclesia, era eso, era salir fuera, no era entrar en un lugar. Mire cómo ha cambiado la historia, que muchos dicen la iglesia y piensan en un edificio. Y la iglesia no es un edificio, la iglesia son hombres y mujeres. La iglesia es gente. Y cuando uno empieza a entender que la iglesia es gente,
y cambia la estructura y se da cuenta que hoy estamos reunidos aquí, mañana estamos en el Parque Patricios, pasado estamos en otro lado y no nos importa el lugar donde estamos, porque en realidad lo que nos importa es la gente, empieza a tener una dimensión completamente diferente. Entonces Juan, ya experimentado y viendo que muchos querían esto, porque ya venía el tema desde la época del judaísmo, sabe que Dios, cuando David quiso hacer el templo, Dios le dijo que no. No fue de Dios la idea de hacer el templo, fue de David. Y los judíos tienen un tema con el templo y muchos lo trasladaron adentro del cristianismo. Pero nosotros no tenemos templo. Lo vemos a Jesús y usted cuando trata de entender la vida de Jesús tiene que irse a la orilla del mar, a verlo hacer milagros y maravillas, a caminar entre la gente. Y cada vez que entró en el templo siempre hubo una controversia. Siempre que se metió en el templo hubo una pelea. Pero cuando Jesús andaba entre la gente, andaba en el mercado, andaba entre los campos, con las ovejas, en la playa, andaba en los lugares donde todos sabemos estar, donde todos sabemos ir. Por eso sus discípulos no fueron grandes estudiosos de las verdades hebreas, sino que sus discípulos fueron pescadores, cobradores de impuestos, gente que fue recolectando en medio de la gente, en medio del vulgo, en medio del pueblo, en los lugares menos predecibles, en los lugares donde nadie hubiese ido a buscar a alguien para que sea un líder dentro de la iglesia, pero él sí. Y entonces Juan, que es parte de esto, porque era el hijo menor de un pescador, que con su hermano salían a pescar, viene con un corazón completamente diferente, tratando de traer de vuelta al sendero, a la senda, los principios, los conceptos que Jesús tenía. Y él arranca con su evangelio, todos los evangelios arrancan con una genealogía y dicen de dónde viene Jesús, pues él arranca de una manera extraordinaria y en 2 versículos define la historia como nadie. Dice, en el principio era el verbo y lo menciona a Jesús como el verbo. El verbo es la parte de la gramática que tiene vida, tiene movimiento. El verbo es acción. Y entonces a Jesús no lo nombra como un adjetivo ni como un sustantivo, lo nombra como el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero después dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y definió a Jesús de una manera extraordinaria. Después Pablo va a explicar que el Señor se despojó a sí mismo de toda su divinidad para descender a la tierra. Pero él habla de una manera extraordinaria y en 2 versículos define esto. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. Y comienza a hablar acerca de la gracia que vino a derramar y de los bienes que vino a hacer y de los milagros que vino a realizar y la liberación que vino a hacer para todos los que estábamos atados al pecado y que Dios nos libera de todo mal. Y después de esto se va a meter, después de narrar como llamó a algunos de sus discípulos, después de esto se va a meter en un tema que solo él narra, la fiesta de las bodas de Caná de Galilea, donde Jesús hizo el famoso milagro de transformar el agua en vino. El milagro preferido de todos los borrachos, ¿no? Y todos dan gracias a Dios de que no lo hizo al revés. Pero para muchos es un conflicto que Juan, el primer milagro que detalle de Jesús, sea transformar el agua en vino. Pero hay algo más fuerte todavía, porque los recipientes que usa son 6 tinajas para el rito de la purificación.
lo cual era casi un sacrilegio, que el rito de la purificación de los judíos, esas tinajas donde cabían 2 o 3 cántaros de 50 litros cada uno en cada una de ellas, fueran usadas para transformar el agua en vino. Evidentemente los que se purificaron después de las bodas se deben haber ido muy contentos, ¿no? Pero Juan narra esto, y aunque sabemos que no es cronológico, porque el mismo Juan lo dice, miren, yo relato algunos episodios aislados de la vida de Jesús. Después de eso, aunque sabemos que no ocurrió ahí, sino que va a ocurrir más adelante en la vida de Jesús, él coloca la purificación del templo. Y esto es muy importante, porque hasta ese momento, para que las personas pudieran ser perdonadas de sus pecados, tenían que sacrificar un animal, tenían que ir al templo. El sumo sacerdote había hecho un pacto con algunos comerciantes y entonces, por un lado tenía usted los cambistas, que eran los que te cambiaban el dinero. No podías ir con cualquier dinero a comprar, tenías que usar la moneda del templo. Y entonces cuando llegabas al templo tenías que cambiar el dinero para poder comprar un animal adentro, porque no te dejaban llevar tu animal. Tenías que comprarlo dentro del templo. Interesante. Ya desde aquella época usted ve a los cambistas, aquellos que están ahí, ¿no? Y dicen, cambio. Ahora le dicen arbolitos, ¿no? Y de otras maneras. Pero lo cierto es que Jesús va al templo y arma tamaño desastre porque trenza un látigo y empieza a correr a los animales. Claro, estos te cobraban, te cambiaban el dinero y te mataban con el cambio, pero encima después ibas a comprar un animal. La ley era específica, decía, por ejemplo, un cordero de 1 año y te daban un cordero de 1 siglo. Y no solamente que te daban un bicho viejo, sino que te decía, tiene que ser perfecto, decía la ley. Y el bicho estaba tuerto, rengo, ¿no? Y lo miraba y decían, perfecto. O sea, y te lo cobraban 10 veces lo que valía un cordero. Y entonces era un comercio que el sumo sacerdote había organizado y que Jesús fue y lo dilapidó. Y marca una diferencia muy grande, Juan, entre lo que era religioso y lo que era el pueblo. Lo vemos contento y feliz transformando el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea y lo vemos enojado y furioso dentro del templo. Y entonces eso ya empieza en el relato de Juan a darnos una idea que él tiene una intención de hacernos saber que Jesús predicaba y enseñaba otras cosas. Y entonces va a haber muchos pasajes, muchos textos que no figuran en los otros evangelios y sí figuran en Juan. Juan ya conocía los otros evangelios. Cuando él escribió el evangelio, ya los otros habían sido escritos. Y Juan va a decir, vale decirle, el evangelio de Mateo es el evangelio de otro de los discípulos de Jesús. Pero el evangelio de Marcos y de Lucas no fueron discípulos de Jesús. El evangelio de Marcos fue el primero en ser escrito. Y Mateo se basó en lo que dice Marcos, pero lo amplió con todas las citas del Antiguo Testamento para que los judíos pudieran entender cuáles eran las profecías que se cumplían en Jesús. Y en el caso de Lucas, que es griego, no es judío, va y como médico hace toda una investigación para saber todo lo que había sucedido y nos da datos. Es el evangelio más completo, es el evangelio que tiene mayor cantidad de datos, es extraordinariamente rico el evangelio de Lucas. Pero Juan viene y dice, yo soy el último apóstol vivo. Aparentemente él escribió este evangelio cuando ya todos los demás apóstoles habían partido. Dice, yo soy el último vivo, acá vengo y yo soy fideligno porque yo estuve con Jesús. Yo les puedo decir lo que pasaba porque yo estuve ahí. Y entonces, cuando llega al capítulo 4, nos va a narrar una historia de una mujer que no está en ninguno de los otros evangelios. Dice que Jesús, después de bautizar, porque
aquella historia de los animalitos empezó a ser quebrada por Juan el Bautista cuando empezó a bautizar. Y Juan el Bautista, trayendo algo nuevo, decía la profecía del libro de Isaías en el capítulo 40, que Dios levantaba a alguien antes de la llegada del Mesías para que enderezara los caminos, para que levantara todo valle profundo, para que bajara todo monte que se hubiese alzado y para hacer llano todo camino ripioso, todo pedregal. Y ese era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista trae el bautismo y dice, el bautismo es para perdón de pecados. Dentro del judaísmo no había perdón de pecados, sino era a través del sacrificio. Y ahora viene y Juan dice, no, esto no se hace en el templo. Esto se hace donde hay agua. Y entonces empieza a bautizar. Para ustedes quizás no es tan importante, pero imagínense que para ese momento de todos los territorios tenían que bajar o subir a Jerusalén y tenían que tener dinero, porque si usted no tenía dinero no podía tener perdón de pecados, porque tenía que ir y cambiar el dinero, comprar el animalito e ir a ofrecerlo. Y de repente aparece Juan el Bautista y dice, no hace falta viajar, en el pueblo donde vivas, donde haya agua, te bautizamos para perdón de pecado y no tenés que pagar nada, esto es gratis. Y empieza una revolución extraordinaria. Juan va a contar que los judíos vinieron, los fariseos vinieron y se disputaban con Jesús, con los discípulos de Juan el Bautista, peleaban con él. Y dice que Jesús también bautizaba, aunque dice Juan, no lo hacía él personalmente, sino que nosotros, sus discípulos, lo hacíamos. Interesante. En medio de todo eso, para que usted lo comprenda, en ese momento la concepción era que solo el pueblo de Israel eran salvos y que el que quería ser salvo tenía que hacerse israelita. Y Jesús viene y habla con uno de los prominentes dentro del pueblo de Israel que se llamaba Nicodemo. Capítulo 3 de Juan, también el único que narra este pasaje. Y le dice a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿cómo? ¿Me voy a meter de vuelta dentro del vientre de mi madre? Dice, no, tenés que nacer del agua, del bautismo, y del Espíritu Santo. Del agua y del Espíritu. Y en medio de eso, le lanzó a Nicodemo un texto que nosotros lo conocemos mucho, y es el corazón del Evangelio, que dice, porque de tal manera amó Dios no a Israel. Israel es parte del mundo y la ama también. Pero Dios amó quiere decir que Dios dijo, dentro de unos siglos va a haber un país que va a nacer allá en el sur, que se va a llamar Argentina, y yo amo a Argentina también. El mundo. Dios amó al mundo. ¿Y por qué Jesús le dijo a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo? Porque Nicodemo creía que por haber nacido en el pueblo de Israel era salvo. Y Jesús le vino a decir, mira, podés haber nacido en el pueblo de Israel, pero eso no te hace salvo. Tenés que nacer del agua y del Espíritu. Y todos los que estamos aquí hemos tenido que nacer del agua y del Espíritu. Y si todavía no te pasó, te va a pasar. Mis 2 días más emocionantes fueron cuando me bauticé, bueno, después de haberme encontrado con Jesús, pero el día que me bauticé. Yo recibí los dos al mismo tiempo. Cuando salí del agua, salí hablando en lenguas. Y estuve horas hablando en lenguas. Y hubo quien me preguntó, dice, pero no podías parar. Yo lloraba y hablaba en lenguas, lloraba y hablaba en lenguas. Tenía 16 años. Lloraba y hablaba en lenguas. Y me decían, pero ¿no podías parar? Le digo, sí, podía parar, no quería. Yo estaba en una nube. Estaba con una experiencia que nunca había tenido. Y ese momento para mí fue tan impresionante en mi vida, que es el día de hoy que no me lo puedo olvidar. Así que hablar con Dios es algo que no es algo extraordinario. El asunto es cuando yo le digo a Dios,
yo quiero que entres en mi vida. Porque verlo a Dios hacer milagros también es algo factible. En algún familiar, en algún amigo, en alguna persona conocida, ves la mano de Dios extenderse y hacer milagros. Pero el tema es cuando yo le digo a Dios, quiero que entres en mi vida. Quiero que tomes un lugar dentro mío. Quiero empezar a tener una relación contigo. Quiero vivir contigo. Quiero andar contigo. Jesús, después que terminó toda la charla con Nicodemo, a quien le dijo un versículo más que es muy importante, porque el 3:16 de Juan es muy importante, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero el 17 es fundamental, sobre todo en el mundo en que vivimos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Es que no vino para juzgar y condenar, vino para salvar y redimir. Cuando termina todo este relato en el capítulo 3, dice que le era necesario, Jesús mismo dice, me era necesario ir a Galilea, pero dice, me es necesario pasar por Samaria. Samaria es una región que está hacia el norte de Jerusalén, un lugar que queda más o menos equidistante de Galilea y de Jerusalén. Pero los samaritanos no se llevan bien con los judíos. Y los judíos los desprecian a los samaritanos y les llaman perros samaritanos. Pero los trataban así, perros samaritanos, los despreciaban. Porque les atribuían que su sangre estaba mezclada y que no eran judíos puros. Y entonces allí había toda una pelea muy intensa. Y dice la Biblia que Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Y uno dice, bueno, ¿a quién se va a encontrar en Samaria? ¿Con qué personaje? ¿Con quién se va a encontrar en Samaria? Y dice que mientras que los discípulos se fueron a comprar comida, todo esto que le estoy relatando te puedo leer en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Los primeros versículos, la primera parte del capítulo 4. Aparece allí que mientras que se fueron a comprar comida los discípulos, Él se fue al pozo de agua. Ahí en la ciudad donde fue Jesús, había un pozo de agua que era muy importante. Ese lugar, esa pequeña población donde fue Jesús, era un lugar donde Sicar se llamaba, donde estaba el pozo de Jacob. Era el lugar donde Jacob le había regalado esa heredad a José. José es aquel hijo de Jacob que porque tenía visiones y porque Dios hablaba con él y el padre, Jacob, lo amaba mucho y le había hecho una túnica de colores, sus hermanos lo envidiaron, lo raptaron, le pegaron, mancharon su túnica con sangre de un cordero y después lo vendieron como esclavo y fue a Egipto. Famosa historia de José en Egipto, se han hecho películas, muchas sobre esto. Pero José era hijo de la mujer amada por Jacob, Raquel. Jacob trabajó 14 años por ella en forma gratuita para Labán. Él era un hombre que amaba a esa mujer. Cuando él quiso casarse con ella, la pidió, entonces el padre de ella le dijo, si trabajas 7 años gratis para mí te la daré. Pero cuando trabajó los 7 años le dijo, no es lógico que la hija menor se case primero que la mayor, así que te llevas a Lea. Y le metieron a Lea. Si querés a Raquel, 7 años más. No quiero que usted vaya hoy y le pregunte a su marido o a su novio, ¿trabajarías 14 años gratis por mí?
no vaya a hacer semejante cosa. Pero lo cierto es que Jacob consideraba su primogénito no al hijo de Lea, que había sido Rubén, sino a José, porque era el hijo de la amada. Es más, la Biblia dice que los derechos de la primogenitura fueron sobre José y no sobre Rubén. Es interesante esto, porque se habla del pacto de amor. Hoy que las instituciones están tan cuestionadas, y la institución del matrimonio entre ellas. Porque firmar un papelito no te asegura nada, lo que hace es el pacto y esa unión espiritual entre las dos personas que supera cualquier clase de papelito que se pueda firmar. Y es importante que se firmen papelitos porque a la hora de las responsabilidades ayuda a esto. Pero lo importante también es entender que los pactos son más fuertes porque son pactos espirituales. Y Jacob tenía un pacto espiritual con Raquel y José era el primogénito. Con el segundo hijo, Benjamín, que va a ser el menor, muere Raquel. Y es interesante esto porque en ese lugar donde estaba el pozo de Jacob, es decir, no servía para nada que alguien te regalara tierra, hoy, al día de hoy tampoco sirve, que te regalen tierra sin tener agua. ¿Cómo la cultivás? ¿Cómo la haces producir? Entonces, ese lugar, el pozo de Jacob, era un lugar clave porque era de donde salía el agua que abastecía toda esa región. Y Jesús se va al pozo sabiendo que va a encontrar allí a una mujer. Y va a tener un encuentro con una mujer. Interesantísimo. Y cuando se acerca a él, dice en el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Primero, en aquellos años que un hombre se dirigiera a una mujer ya no era usual, no era común. Segundo, a una mujer desconocida, ¿no? Segundo, que un judío hablara con una samaritana y a ella le llama la atención. Y entonces Jesús le dice, bueno, aclara Juan, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahí lo tiene, como para poderlo leer. Agua viva. La mujer le dijo, Señor, si no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya tenía la atención de la mujer. Y entonces ella dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto
has dicho con verdad. ¿Qué le parece? Ya me lo veo a Jorge Rial hablando de la vida de la samaritana. Usted va descubriendo por qué la samaritana estaba a las 12 del mediodía en el norte de Israel yendo a buscar agua. Que es como si usted dijera que a las 12 del mediodía en verano usted va a salir a buscar agua en Santiago del Estero. ¿No? Más o menos. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Me gusta la samaritana. Me parece. Yo me imagino que acá estaba preocupada porque dijo, este sabe todo. Nuestros padres adoraron en el monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, no es, sino que viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Wow. No es piedra, no es madera, no es hierro. Algunos quieren tener algo para tocar. Y viene Jesús y dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dijo la mujer. Sé que ha de venir el Mesías llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Cuántos hubiesen querido estar en el lugar de samaritana? ¿Por los 5 maridos o por...? Dígale, el mío vale por 5. En eso vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Ya los prejuicios. ¿Qué hace hablando con una mujer? Y Jesús violando todos los prejuicios, violando todos los conceptos. Ahí estaba hablando con una mujer, primero. Segundo, hablando con una mujer samaritana. ¿Cómo me gusta eso? Juan quiere romper la religiosidad. Y cuando Juan dice, vinieron sus discípulos, él venía con ellos, porque él era uno de los 12. Y está diciendo, llegamos ahí y lo vimos hablando con una mujer. Y se maravillaron, ¿qué hace hablando con una mujer? Bueno. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto sus discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Ellos estaban preocupados por la comida. Yo me imagino que como eran todos pescadores, hombres fornidos, o la mayoría, deberían decir, come porque si no te quedas sin nada. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega?
He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque están blancos para la siega. Ya cuando las espigas de trigo se doblan y ya se le ve blanco. Entonces eso es lo que estaba refiriéndose Jesús. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros estáis entrando en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron en él más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando Jesús te busca, Jesús quiso ir a Samaria y él quería ir al pozo y sabía que se iba a encontrar en el pozo con una samaritana. Algunas veces pensás que ciertas cosas que te pasan en la vida son porque sí, y no son porque sí, tienen un propósito. Jesús te busca. Él te anda buscando. Algunas veces no nos damos cuenta. La samaritana no se dio cuenta de quién era el que hablaba con ella. Y te puede pasar que Dios te está hablando y no te des cuenta. Y eso es interesante. Cuando Jesús llega a tu vida, va a insistir. Él se quedó ahí y empezó a hablarle y a provocar una situación hasta que ella se sintió conmovida porque le dijo todo lo que había dicho, todo lo que había hecho. Lo primero que surge por nuestra naturaleza es, si tengo un encuentro con Jesús, ¿qué le voy a pedir? Jesús hasta en eso la guió a la samaritana. Le dijo, si supieras quién es, le pedirías tú de beber. Y ella dijo, dámelo. ¿Sabe por qué? Porque la samaritana tenía una pésima reputación. Había tenido 5 maridos y había tenido 5 divorcios, porque en la Biblia existe el divorcio. Los religiosos se han encargado de decir que no. Cuando hay un texto bíblico que dice Jesús habla sobre el divorcio, le pusieron un título ahí. Y Jesús en ese texto, si algo hace es no hablar del divorcio, habla del repudio. El repudio era una figura legal diferente al divorcio. El repudio hacía que la familia de la repudiada tuviera que devolver la dote que habían pagado por ella. Y por el otro lado, la mujer no se podía volver a casar nunca más. Que en el divorcio sí se podían volver a casar, pero el hombre no reembolsaba la dote. Por eso dice Jesús, por la dureza de vuestro corazón, por la avaricia de tu corazón, le respondió a los hombres. Moisés les dio la posibilidad de poner carta de repudio, pero él no contestó sobre el divorcio. De hecho, esta mujer había tenido 5 maridos, de los cuales se había divorciado, pero el que tenía en ese momento no era el de ella. Y parece ser de que ella era bastante linda. Y que tenía una ascendencia sobre los varones, porque dice que cuando dejó a Jesús y se fue, habló con los hombres y todos creyeron. No dice la Biblia de que las mujeres creyeron, sino que los varones creyeron. Con lo cual me da a pensar que ella iba a buscar agua al mediodía porque no se iba a encontrar con ninguna mujer. Porque reíte de real. Las lonjas de cuero que le deberían sacar a la pobre samaritana. Era una época donde los hombres eran menos que las mujeres por sus trabajos duros en el campo y también por las guerras.
eran menos los varones que las mujeres. Y esta tuvo 5 maridos en época de sequía. ¿Qué le parece? Era brava. Y tenía ascendencia. Creyeron por lo que ella les dijo. Así que debería tener una reputación muy buena, porque los hombres decían, si lo dice es porque pasó. No era de las que andaban chusmeando. Era cierto lo que decía. Cuando Jesús te anda buscando, Él sabe todo lo que hiciste. Cuando Él te busca, Él conoce tu vida. Solo que tenés que llegar al punto de reconocerlo a Él. Él sabe de las tristezas, de las amarguras, de los dolores. Mire, sabía que la samaritana tuvo 5 fracasos. Hubo 5 matrimonios. Y se ve que esto le dejó una marca dentro, que por alguna causa, el 6º no se había casado. Muy probablemente él no se habría divorciado de su mujer. Pero lo marca Jesús, este último no es tu marido. Y probablemente ella, su deber de sentido, muchos pueden decir, bueno, pero es que todo lo legal es complicado. Mire, en Israel no, hasta el día de hoy, usted tiene 2 testigos y se casó. No hace falta juez, rabino, nada. 2 testigos y se casó. Y con 2 testigos usted se divorció. Es 0 trámite. Muy simple. Hasta el día de hoy en Israel. Cuando uno entiende esto, dice, ¿y por qué? Quizás estaba ya desilusionada, quizás tenía ya heridas dentro del alma, pero Jesús las conocía. En esto que Jesús le dijo, 5 maridos tuviste y el que tienes no es tu marido, uno lo siente como si estuviera chismeando, como si Jesús estuviera entrometiéndose en la vida de la samaritana. Pero si fueras la samaritana, encontrarías en la voz de Jesús esa ternura que te está diciendo, yo te conozco, sé lo que pasaste, sé lo que sufriste, sé lo que viviste. Y entonces en ese cuadro es cuando Jesús habla con la samaritana y la samaritana se siente impactada. Y lo mira y le dice, me parece que eres profeta. Y sale corriendo para avisar en el pueblo. Y le agrega, ¿no será este el Cristo? Empieza a reconocerlo. ¿Cuándo empezás a andar con Jesús? Cuando empezás a hablar con Él y Él empieza a contestarte, empezás a reconocer quién es el que habla contigo. No vas a tener un entendimiento absoluto de las cosas, pero sí vas a empezar a reconocer quién es el que habla contigo. Y día a día que vas a ir caminando de su lado y vas a ir pidiendo algunas cosas, vas a encontrar que la respuesta de Jesús es clara, puntual. Y te va a hacer saber que Él no te deja, que no te abandona, que te va a buscar al pozo a la hora del mediodía, donde ni las lagartijas andan. Y te va a buscar para darte su amor, para abrazarte con su ternura, para decirte cuánto te ama, cuánto quiere entrar en tu vida, qué es lo que quiere hacer en tu vida. Y la pregunta es simple. ¿Estás dispuesta a recibirlo? ¿Estás dispuesta a hablar con Él y a establecer ese contacto con Jesús? A dejar que Él tome tu vida y se encargue de llevarte en su amor. ¿Estás dispuesta a poner a un costado todo lo que
has aprendido, te han enseñado, te han dicho o tienes en la memoria que habla acerca de Jesús para empezar a conocerlo personalmente, para empezar una relación directa con Él, que no necesita de intermediarios, que no necesita de nadie que se venga a poner en el medio. Él y vos, y en su amor, traer su bendición.